sobre lo que es el misionero, por ahí cómo se expresa, el léxico que utiliza y las palabras. Los misioneros en sí, se piensa que por ahí uno habla mal, por ejemplo. ¿Esto es así? ¿Qué influye por ahí a la hora de la palabra y su uso, ¿no? En Misiones y la regionalidad? Bien, nosotros tenemos una lengua misionera, decimos nosotros, ¿no? Pero a la vez es española o castellana, a la vez es argentina. Entonces, si vos comparás nuestro modo de hablar con la lengua estándar oficial, sin duda que nos desviamos mucho. Yo no diría que hablamos mal, que hablamos diferente. Y en la diferencia justamente está la particularidad, las marcas que nos hacen ser habitantes y hablantes de frontera, como nos gusta decir, ¿no? Porque la región donde estamos es muy particular. Tenemos muchas etnias que configuran acá, ¿no? Mucha interculturalidad y un multilingüismo. Entonces, toda esa mezcla va configurando un modo de estar viviendo juntos en la frontera y de usar la lengua, que usamos todos en realidad, pero las marcas son, no te puedo decir que hay un lenguaje misionero, porque no es lo mismo la lengua que usa el que vive en la frontera con Brasil, que el que vive en la frontera con Paraguay, que el que viene con marcas de inmigración europea, o que el que vive en la ruralidad, que el que vive en la ciudad. Entonces, es una lengua diferente, es una lengua con características particulares. Claro, por ejemplo, cuando un posadeño se va al interior, automáticamente te reconocen. Vos no sos de acá, ¿no? Exactamente, o cuando un misionero se va a otra provincia, te preguntan, ¿sos paraguayo, no? Porque sin duda, mi vecino es el que me marca mucho más, ¿no? Bueno, y nosotros desde nuestro proyecto de investigación, en realidad nosotros somos profesores de gramática, ¿no? En la carrera de letras y de portugués. Entonces enseñamos la gramática española o la gramática castellana. Y en la práctica de la enseñanza nos dimos cuenta que nuestros estudiantes en realidad vienen con estas marcas de las diferencias que les dije. Y desde el 2010 inauguramos una línea de investigación. Antes no existía investigación en gramática en la historia de investigación de la facultad, ¿no? O de la Secretaría de Investigación. Entonces estamos de manera continua y sostenida con este proyecto que fue teniendo varias partes, y cuando iniciamos las investigaciones miramos lo que había hecho, ¿no? Entonces tenemos como hitos que marcaron las investigaciones en lengua, por ejemplo el diccionario de Kaul Grunwald, que plantea una cuestión más lexicológica, ¿no? Después estudiamos las figuras del habla misionera de Hugo Amable, que tiene un enfoque más dialectológico, más social, ¿no? Y como estamos en el laboratorio de semiótica, y la semiótica es una disciplina que atraviesa toda la formación de las carreras de letras en la facultad, encontramos en Ana Camblón, que es nuestra inspiradora y la directora de este laboratorio, muchas respuestas interesantes, ¿no? Porque la semiótica nos permite buscar los sentidos de los lenguajes, de los diversos lenguajes, entre eso el lenguaje verbal, ¿no? Y ahí encontramos respuestas para estudiar esta lengua de la frontera, que nosotros llamamos lengua de uso, y la investigación nuestra se hace en campo siempre, ¿no? Tratando de rescatar las formas en que la gente habla y se comunica. Y así vamos a las escuelas rurales, el aula misma, el nivel superior, las ferias francas, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces cada investigador, somos 13 nosotros en el proyecto, ¿no? Va encontrando su propia línea, sus propios intereses dentro de un marco teórico y metodológico común. ¿Con qué se han encontrado, por ejemplo, en estos años de experiencia, en el campo, por ejemplo? ¿Qué han visto con respecto a la ruralidad, por ejemplo? Sí. Bueno, la ruralidad a nosotros nos interesa sobre todo en la etapa inicial en que el niño ingresa en la escuela y empieza a aprender a leer y escribir. Así que tenemos toda una línea de alfabetización muy interesante.
Como nosotros pensamos que se aprende en continuidades, no podemos pensar que el niño arranca de cero. Entonces ponemos mucho el foco en su historia previa, en su mundo niño, en los modos en los que en su familia y en su vecindad se producen las interacciones sociales y el lenguaje. Y ahí aparece un niño que no habla mucho, que es más bien callado, que tiene mutismos y que necesita mucho apoyo de la escuela y del maestro alfabetizador para empezar a apropiarse de la lengua escolar, ¿no? Entonces, primero la cultura, las costumbres, los modos de interactuar en su familia. Y en cuanto a lo lingüístico, nosotros pensamos que esas formas de comunicarse que dan cuenta de cómo es su vida cotidiana, no solo están en el léxico, no solo en las palabras propias de ese mundo, sino en las formas de construir las frases, en lo que nosotros llamamos la morfología y la sintaxis, ¿no? Entonces vamos a los enunciados de la vida práctica y vamos viendo cómo esos enunciados, esas formas de comunicarse, breves, acotadas, marcadas por un silencio, por algunas muletillas que van como balizando su discurso y que son propias de esta zona, ¿no? Y ahí aparece lo que nosotros llamamos el mestizaje, la mezcla. Cuando te dicen, por ejemplo, allá hay té, ¿dónde queda tu casa? Allá hay té, ¿no? Y esa palabrita no es solamente lexical, te está marcando una relación del sujeto con el espacio, con la distancia, con el traslado, con los contactos, y está usando en una sola palabra dos construcciones que son del latín, allá, ¿no?, que nos viene por el español, y del guaraní, que es el ité. Entonces, pero es una palabra misionera en realidad, ¿no? Y así se va mezclando en la sintaxis misma, ¿no? Cuando vas al Brasil, lo mismo, encontrás mezclas, maneras de decir, tonadas, silencio, acentos, que es muy difícil de traducir en la escritura a veces, ¿no? Y cuando el niño o el estudiante escribes eso, y generalmente tiene fallas en la escritura porque se aleja del español. Y ahí necesitamos un docente formado para atender esos problemas, ¿no? Claro. Había encontrado ejemplos, por ejemplo, en contexto de frontera, ¿no? En colonias donde las familias hablaban prácticamente portuñol o realmente portugués. Y los niños al ir a la escuela tenían que aprender el léxico castellano, ¿no? Eso también es una barrera que se ha avanzado, necesita por ahí reforzarse. Bueno, también tenemos que mirar históricamente los problemas, ¿no? En una proyección histórica. Hubo una época en que era mal visto hablar en otro idioma que no fuera el español. Incluso se cuentan historias de castigos y de prohibiciones, ¿no? En el aula no se podía hablar y en los recreos tampoco. Y después incluso tuvimos toda la época de la dictadura militar, donde había que cuidar la frontera, levantar las barreras, ¿no? Y la política acompañaba eso. Con todas las teorías más interculturales, ¿no? Se cambió la postura y nosotros que vivimos en la frontera y podemos investigar y poner en valor esos cruces y esas hibridaciones, tenemos otra postura. Te decía, nosotros partimos de poner en valor lo que se trae, que son esas vidas mezcladas, que se cruzan de un lado al otro, y allí ver cómo trabajar con eso, desde ahí, y mostrarle que la forma estándar que tiene que aprender, porque es su pasaje o su password a la ciudadanía, es una variedad más, que no va a invalidar su variedad familiar, su variedad vecinal. Claro. Pero bueno, nosotros trabajamos mucho eso, nos preocupa mucho trabajar la enseñanza, hacer cursos con los maestros, ir a campo. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo trabajo de campo en una escuelita al Soberbio, que se llama Educación para las Primaveras. Ya hice varias visitas y me quedan varias pendientes, y ahí uno ve en terreno cómo habla el niño, cómo se comunica y cómo enseña al maestro. Entonces ahí puede
dar algunos andamiajes, pensar junto con el maestro, tienen grados acoplados. Entonces cuando el chico le dice en portuñol, como decís vos, ¿no?, alguna expresión, el maestro entiende y el maestro se apoya en eso que el niño le dice sin invalidar y traduce, ¿no? Nosotros usamos el concepto de traducción como esto, bueno, así se dice, pero también se dice así, pero sin decirle está mal lo que vos estás diciendo, ¿no? Claro, sí. Y a veces se le cuela en la escritura. Mira, nosotros tuvimos un caso acá con Gonzalo en el nivel superior, ya en la cátedra de gramática, una alumna, que ahora ya está graduada, que venía a la zona del Soberbio, y cuando tenía que contar una creencia de su lugar, nos dijo que en su pueblo, cuando aparecía una borboleta preta en el umbral, traía mala suerte, ¿no? Entonces, la borboleta preta se instaló en el aula de gramática como una, vos decís, bueno, es una palabra, pero no, era el mundo de las creencias de su casa y de su pueblo, ¿no? Así ella lo aprendió de su abuela. Y primero le dio mucha vergüenza cuando se le escapó lo de borboleta preta. Y cuando nosotros festejamos, aplaudimos, nos parecía fabuloso, cambió su actitud. Ella nos hablaba de la mariposa negra, no nos hablaba de la borboleta preta. Y la idea del trabajo era investigar específicamente mitos y historias de creencias de su cultura, de su casa, de lo cotidiano. Y ella venía y nos hablaba de la mariposa negra, y después se le escapa la borboleta. Y nosotros en ningún momento eso no lo prohibimos, digamos, de hecho lo hemos festejado y es lo que marca la postura, digamos, de la cátedra, del proyecto, de esto que decía Raquel, tomar lo cotidiano, tomar la identidad del otro como algo para trabajar, no para negar. Por ahí sigue pasando esto, que por ahí le da vergüenza utilizar palabras que son parte de nuestro entorno, de nuestra Realmente, incluso la academia misma eso va como censurando, sesgando, marcando, no es un posicionamiento, o sea, es un posicionamiento transversal tal vez, pero puede pasar que en ciertas instancias eso sí sea castigado, sesgando, censurado. Claro. Sí. Y en la actualidad, ¿qué pasa también, por ejemplo, con la tecnología, las redes sociales? ¿Todo eso también sigue influyendo en lo que es la lengua viva, en la práctica? Sí, totalmente, sobre todo bueno, en las juventudes que son muy permeables a los cambios, mediante los medios de comunicación, los mismos jueguitos, los videojuegos, las redes sociales. Todo hace que no es solamente el español en Misiones, sino el español en el mundo empiece a tener ciertos préstamos que ya se castellanizan, digamos, y forman parte de nuestra, como las opciones que tenemos en nuestra lengua. Vienen de los jueguitos, por ejemplo, muchos ahora, bueno, las redes sociales, la música, ¿sí? Todo eso hace que empiecen a entrar otras palabras y otras formas de construir las frases que se permean en nuestros jóvenes, ¿sí? Y que, bueno, eso también nosotros tratamos de ver y de indagar y de reconocer, y por lo menos siempre lo que tratamos de hacer es analizar el proceso, describir qué es lo que pasa, analizar el proceso e interpretarlo. Digamos, esa es nuestra propuesta. Y esos ingresos en realidad complejizan más el mestizaje de nuestras configuraciones, así, ¿no? Sí, porque además de ser fronterizos, somos globales, ¿no? Y estamos atravesados por los medios, por las tecnologías, por todo lo que son las culturas posmodernas, fugaces, discontinuas, etc. No podemos escapar y todos los cambios, absolutamente todos, se traducen en la lengua, en la forma en que usamos la lengua. Por ahí se conoce mucho sobre esto que le mencionaba del lunfardo, lo que son las jergas a nivel nacional, incluso rioplatense, el porteño, así. Pero por ahí falta valorizar un poco más nuestra jerga, nuestro